Buenas tardes con todas, con todos. Estamos por iniciar el segundo panel de la línea de investigación de enseñanza en matemáticas, que se titula Enseñanza en matemáticas en la educación básica regular. Para este panel vamos a presentar investigaciones correspondientes a tesis de posgrado y de pregrado que han desarrollado temas relacionados. Quisiera invitar en primer lugar a la magíster Sahara Doria Rodríguez. Ella va a presentar su investigación, análisis de una situación didáctica para la enseñanza del valor absoluto en la educación secundaria. La magíster Doria Rodríguez es magíster en enseñanza de las matemáticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en matemática de la unidad de medición de calidad de aprendizajes en el Ministerio de Educación, la OMC, y le doy la cordial bienvenida. Muchas gracias, magíster. La escuchamos. Muchas gracias, Temis. Muchas gracias. Ok, voy a compartir pantalla. Ok. ¿Sí? Bien. Ok. Como mencionaron, la investigación que realicé para obtener el grado de maestría se denominó Análisis de una situación didáctica para la enseñanza del valor absoluto en alumnos de educación secundaria. Una noción que en mi experiencia como docente he podido ver que es de mucha dificultad para estudiantes incluso a nivel universitario y tan importante para la comprensión de otras nociones matemáticas como la del límite, por ejemplo. La enseñanza y aprendizaje del valor absoluto ha sido materia de investigación en didáctica de las matemáticas a lo largo de los años y muestra de ello son diversas investigaciones que nos reportan diferentes aspectos de esta noción. Tenemos investigaciones que nos muestran cómo la notación y propiedades y simbología que utilizamos hoy para esta noción han involucrado cambios conceptuales importantes, lo cual explica la complejidad que encierra esta noción. Pero por otro lado, tenemos investigaciones que nos muestran cuáles son los errores y dificultades que presentan los estudiantes cuando trabajan con valor absoluto. Y se resalta, por ejemplo, que estas dificultades no se presentan en el campo aritmético, sino en el campo algebraico, donde ya intervienen las variables, que por lo general sabemos son de difícil comprensión. Y por otro lado, investigaciones como la de Godino, Wilhelm y Lacasta nos muestran y nos describen los diferentes significados del valor absoluto a partir de los diferentes contextos de los cuales se puede abordar. Pueden ser aritmético, métrico, vectorial o funcional. Y nos dicen que a pesar de que estos conocimientos son matemáticamente equivalentes, no lo son desde el punto de vista epistémico. Dependiendo del significado que maneje el estudiante, esto va a condicionar las prácticas operatorias y discursivas que van a utilizar cuando resuelven problemas con valor absoluto. También se investigó acerca de cuál es la propuesta curricular peruana para la enseñanza de esta noción, cómo lo presentan los textos escolares, y pudimos ver que, por ejemplo, en el momento en el que se realizó la investigación, en los textos escolares introducían la noción de valor absoluto bajo el contexto métrico y principalmente aritmético, a partir de segundo grado de secundaria. Y por otro lado tenemos investigaciones como la de Sierpinska que nos dice la importancia de la visualización en el aprendizaje de esta noción para generar un pensamiento reflexivo y sistemático en los estudiantes. Teniendo en cuenta todo este panorama y cómo muchos de los errores y dificultades que reportan los investigadores están asociados al significado aritmético del valor absoluto, es que planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿La enseñanza del valor absoluto como función favorece el desempeño de los estudiantes en la resolución de ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto? De ahí se desprende los dos objetivos específicos: identificar las interacciones que se generan en la enseñanza del valor absoluto como función, entendiendo interacciones como el conjunto de respuestas, decisiones, acciones y estrategias que utilizan los estudiantes. Y el segundo objetivo es evaluar el efecto de la situación didáctica en la resolución de ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto. El marco teórico que tenía aspectos que permitían lograr los objetivos planteados era la teoría de situaciones didácticas,
donde uno de los supuestos principales es que todo conocimiento matemático tiene al menos una situación fundamental que permite abordarlo a través de un conjunto de variables didácticas. Para mí, este conocimiento matemático es el valor absoluto. Bajo la teoría de situaciones didácticas, el proceso de enseñanza se describe a partir de fases didácticas y fases adidácticas. En la fase didáctica cobra especial importancia el proceso de devolución que realiza el profesor para asignar la responsabilidad de la resolución del problema al estudiante, con la finalidad de que entre el estudiante en la fase didáctica y mediante dialécticas de acción, formulación y validación que los estudiantes van a aplicar con la finalidad de resolver la situación problema, emerja de forma natural, se espera, el conocimiento matemático deseado, para que finalmente el docente institucionalice este conocimiento que ha ejercido en la fase didáctica, definiendo sus propiedades de manera formal. La metodología que se ha seguido en la investigación sigue principios de la ingeniería didáctica, que permite evaluar un fenómeno de manera local, en este caso una secuencia didáctica, mediante un proceso de validación interno, en el que se realizó un contraste versus un análisis a priori contra un análisis a posteriori, antes de realizar la secuencia y posterior a realizar la secuencia didáctica. Siguiendo esta metodología, el primer paso es realizar un análisis preliminar, que consiste en un estudio en 3 dimensiones. La primera es la dimensión epistémica, en la que buscamos responder a la pregunta de ¿cómo se originó el valor absoluto? Importante mencionar que esto se originó en 1591, fue Francisco Viete el primero que hace mención a esta noción matemática, utilizando la expresión incierto menos, con la finalidad de expresar la diferencia entre dos cantidades no conocidas. Y el objetivo de utilizar esta expresión, que no se utilizaba con la simbología que ahora conocemos, era prevenir una operación que en ese tiempo era imposible, puesto que no se habían definido aún los números negativos. Entonces es importante esta parte porque nos dice que el origen de esta noción es intramatemática. Y esto es lo que se debe tomar en cuenta y lo que hemos considerado para el desarrollo de la situación problema. Por otro lado, es importante conocer cuáles son los obstáculos asociados a esta noción, que pueden ser epistemológicos, es decir, que pueden estar asociados a alguna etapa del desarrollo histórico de esta noción. Por ejemplo, en la tercera etapa evolutiva de este concepto, el valor absoluto de un número se consideraba como el número sin signo. Bajo cierto contexto, por ejemplo el aritmético, no genera dificultades. Sin embargo, cuando pasamos al contexto algebraico, podría ser esta concepción fuente de error y dificultad. Por otro lado, tenemos obstáculos didácticos, es decir, obstáculos que están asociados a cómo se ha realizado históricamente la enseñanza de esta noción. Y se puede ver a partir de evidencias que el valor absoluto se ha tratado como un símbolo que debe ser eliminado mecánicamente. Entonces los estudiantes cuando se enfrentan a ecuaciones con valor absoluto se mecanizan, ¿no? La idea es deshacernos de las barritas del valor absoluto y mecanizarnos en cómo resolver estas ecuaciones. Sin embargo, esta mecanización puede ser tan profunda que cuando se le propone a estudiantes ecuaciones que no tienen solución, siguen actuando de forma mecánica, sin reflexionar acerca de la ecuación propuesta. Y por otro lado, hay estudiantes que siguen esta mecanización que aplican en ecuaciones a inecuaciones, llevándolos a conclusiones incorrectas. También este análisis preliminar implica conocer cómo el sistema educativo propone la enseñanza de esta noción, que ya hemos explicado en los textos escolares, los programas curriculares los planteaban desde el contexto aritmético. Bien, con todo este panorama es que nosotros luego hemos planteado el diseño de la situación problema. Habíamos dicho que el valor absoluto se origina en un contexto intramatemático y ese es el contexto que se planteó. Utilizamos como recurso el GeoGebra. Ven ustedes en su pantalla que se muestra un triángulo con un vértice fijo en el origen de coordenadas y dos vértices solamente con la abscisa variable, y esa abscisa puede tomar valores negativos o positivos a través del deslizador. La pregunta que se le propuso al estudiante es, ¿cuál es la regla de correspondencia que expresa
el área del triángulo ABC en función de X. La situación problema está diseñada para que los alumnos hallen indirectamente la regla de correspondencia de la función por partes del valor absoluto. Al ser el área una unidad de medida, siempre tomará valores positivos. Involucraba también el diseño de la situación problema el establecer las variables microdidácticas, aquellos valores que al cambiar harán que el estudiante entre en conflicto cognitivo para proponer nuevas estrategias de solución. Y por otro lado, se describieron cuáles eran los objetivos de cada actividad propuesta y cuáles eran los comportamientos que nosotros esperábamos que se produzca en el estudiante. Hecha esta etapa, nosotros pasamos ya a la puesta en marcha. Esta secuencia didáctica se aplicó en estudiantes de tercer grado de secundaria de una institución educativa nacional. Se recogieron los datos, las evidencias, y se realizó luego el análisis a posteriori, con la finalidad de contrastar los aprendizajes, lo que nosotros habíamos esperado versus lo que realmente se dio, lo que se observó, para finalmente obtener las conclusiones. Para mencionar algunos resultados, por ejemplo, la mayoría de los estudiantes, al responder a la pregunta propuesta, no expresó la notación correcta para expresar el área en términos de X, como pueden ver en pantalla. Sin embargo, sus respuestas sí evidenciaron que el área del triángulo dependía del valor que tome X, específicamente del signo que tome X. Es así que ellos decían que el área era X si X es positivo, o que el área es menos X si X es negativo. Al pedirles que tracen la gráfica de la función área en función del valor de la abscisa, terminaron graficando la función valor absoluto. Y cuando ya se les pide que generalicen, ¿no? Y se les pide, por ejemplo, en la última actividad, en la 4, se les pide si X es B, donde B representa un valor negativo, el área del triángulo ABC en función de B, ¿cuál es? ¿No? Y muchos de los estudiantes correctamente expresaron que era menos B. Una vez que se completó la secuencia didáctica y se formalizó el objeto matemático, y miren, esto que ustedes han trabajado el día de hoy es el valor absoluto, estas son sus propiedades, y en la siguiente sesión se pudo proponer ecuaciones con valor absoluto, se pudo observar que una gran mayoría de estudiantes recurría a estrategias gráficas para obtener el conjunto solución, obteniendo de forma correcta los valores correspondientes en ecuaciones del tipo valor absoluto X más A igual B. Como principales conclusiones podemos decir que respecto al primer objetivo, que era conocer las interacciones que se generan, principalmente se observó la presencia de estrategia de solución gráfica al resolver ecuaciones. Hubo ausencia del error tipo de regla mecánica, es decir, se propuso a los estudiantes ecuaciones sin solución y ellos se percataron de la imposibilidad de que el resultado del valor absoluto tome valores negativos. Y respecto al segundo objetivo, podemos concluir que mejora el desempeño de los estudiantes al resolver ecuaciones del tipo X más A igual B. Sin embargo, no se observó el mismo comportamiento cuando resolvieron inecuaciones. Y esto posiblemente se debe a dificultades propias del trabajo con inecuaciones, como son la interpretación de los símbolos mayor que, menor que, al interpretar el conjunto solución. Bueno, eso es rápidamente la investigación que quería mostrar. Gracias. Muchas gracias, Magíster, por su presentación. Les recuerdo a los asistentes, a las asistentes que pueden compartirnos sus preguntas a través del chat. Y aprovecho para continuar y siguiendo presentando a nuestra panelista, la Magíster Magali Ethel Campos Mota. Ella va a presentar su investigación sobre los sistemas de ecuaciones lineales como instrumento de modelización en secundaria. La Magíster Campos es magíster en enseñanza en las matemáticas por la Universidad Católica del Perú y actualmente se desempeña como docente en la Universidad de Lima. Bienvenida al Seminario de Investigación Educativa, Magíster Magali. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. A ver, permítanme aquí, por favor, compartir. A ver, aquí está.
Sí, ahí está, se ve. Sí, sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Así como para continuar con las ponencias, el título de mi tesis, ¿no? Que lo llevé a cabo hace algunos años, ¿no? En el 2017 aproximadamente, se titula Los sistemas de ecuaciones lineales como instrumento de modelización en la secundaria. Básicamente esto tiene que ver con el análisis de los textos no oficiales para la enseñanza de las matemáticas desde la teoría antropológica de lo didáctico, más conocido todo esto como la TAD, ¿ya? Entonces acá básicamente nosotros queremos justamente tener en cuenta la introducción, la problemática, qué es lo que nos motivó, ¿no? Al estudio. Bueno, nuestro interés ha surgido principalmente de la revisión, ¿no? De los textos de matemática, ¿ya? Para que básicamente podamos ver y podamos notar que a pesar de que justamente el tema de los sistemas de ecuaciones lineales se considera y va más allá, ¿no? De lo que generalmente uno trabaja, es un tema bastante importante, ya siempre se ha visto esto de manera aislada, ¿no? ¿Sí? Entonces desarticulada. Entonces justamente es precisamente en este contexto que nosotros tenemos el interés, ¿no? Y el objetivo básicamente fue poder construir un modelo epistemológico de referencia para que los sistemas de ecuaciones lineales cumplan el rol, ¿no? De justamente instrumento de modelización, ¿ya? Entonces, básicamente para eso nosotros hemos tenido en cuenta la teoría antropológica de lo didáctico que nos proporciona herramientas, ¿no? Cuestiones que son importantes, justamente en ello hay algunos términos que es un poquito a veces que deberíamos de tener un poquito de lectura, ¿no? Para poder entender sin ahondar mucho en terminología especializada, ¿no? Entonces, es justamente nuestra pregunta de investigación que fue la siguiente: ¿qué características debería de tener un modelo epistemológico de referencia para que los sistemas de ecuaciones lineales actúen como un instrumento de modelización en la educación secundaria? ¿Ya? Entonces, los objetivos, ¿no? Que venían justamente y estaban relacionados directamente con nuestra pregunta de investigación, era construir un modelo epistemológico de referencia. Eso nosotros lo conocemos como el famoso MER, ¿ya? Para que justamente estos sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Cumplan ese rol modelizador, ya a lo largo de toda la educación secundaria, y además poder verificar si satisface los rasgos característicos. Hay algunos rasgos ya que dentro ya de esta parte de lo de la modelización y considerar al álgebra no como una herramienta, ¿sí? Para ello también yo les sugiero que tengamos en cuenta siempre las lecturas, ¿no? En relación a la naturaleza del álgebra, ya desde el punto de vista de la teoría antropológica de lo didáctico. Entonces hay ciertos rasgos característicos desde el punto de Bolea, ¿no? En su tesis doctoral, que justamente trabaja sobre todos estos rasgos característicos en los cuales nosotros hemos considerado ciertos elementos, ¿ya? Entonces, acá básicamente algunos elementos teóricos que van a ser vitales, que van a ser importantes en nuestra investigación son, por ejemplo, lo de la teoría antropológica de lo didáctico, que acá básicamente considera a toda actividad humana, ¿no? Regularmente realizada, que puede ser descrita como una especie de modelo, y aquí se habla bastante sobre las praxeologías u organizaciones matemáticas. ¿Ya? Entonces esto es como una componente que está compuesta de un praxis y un logos, según lo señala Chevalá, ¿ya? Entonces también tenemos que la revisión de textos es importante, ¿no? Es uno de los puntos iniciales, el punto de partida que me va a permitir hacer una revisión de cualquier objeto matemático dentro de la institución, y cómo es que se está enseñando, ¿no? Articulando este objeto matemático, ¿ya? ¿Qué más? Acá hablamos también de dos modelos,
¿no? El modelo epistemológico dominante y también el modelo epistemológico de referencia, ¿no? Entonces, el modelo epistemológico dominante básicamente se trata de identificar o reconocer la forma de organizar un determinado conocimiento matemático, ¿sí? Para poder saber cómo es que se entiende un objeto matemático en una determinada institución, mientras que el modelo epistemológico de referencia es un instrumento de emancipación didáctica, ¿no? Respecto a los otros modelos que puedan existir o coexistir en la institución, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que nosotros debemos entender, ¿sí? Para ello, nuestro objetivo, ¿no?, principal de todo esto, del trabajo de investigación, fue proponer, fue construir, ¿ya?, un modelo epistemológico de referencia, ¿no? Entonces, una cosa es, en principio, identificar el modelo dominante, ¿no? Entonces, nosotros queríamos proponer un modelo. Siempre nosotros hacemos hincapié que es un modelo epistemológico de referencia, no es el modelo, ¿no? Entonces es una propuesta que obviamente está sujeta a que podamos verificar si es que eso de ahí es posible, ¿no? Si se puede adaptar, si se puede adecuar, si es que probablemente yo tengo otra propuesta y las puedo comparar o las puedo de una u otra manera articular para que salga una mayor propuesta. Definitivamente sí, ¿no? Se puede. Acá la idea básicamente fue de surgir, ¿no?, y construir y tener y reconocer las tareas y poder clasificarlas, ¿no? Dentro de todas este tipo de tareas, clasificarlas básicamente por tipos de tareas, y en base a eso, acorde a nuestro sistema de ecuaciones lineales que estábamos considerando, tomamos un primer sistema inicial, ¿no? Entonces, bajo esto, por ejemplo, nosotros buscamos y reconocemos ciertos tipos de tareas que podían ser englobadas dentro de un tipo de tareas, ¿no? Entonces, para esto de acá y en los diversos ámbitos de la matemática, ¿no? Entonces reconocemos específicamente que para que sea una organización matemática tiene que estar compuesta de esto de acá, que es el praxis y el logos, ¿no? Entonces nosotros sabemos que ahí tenemos el tipo de tareas, hay una técnica asociada, ¿no? Y dentro de esta técnica reconocemos, hay una tecnología, o sea, algo que justifica a la técnica. O sea, cualquier cosa que alguien haga de una u otra forma, y muchas veces nosotros conocemos esos famosos truquitos, en realidad tiene que estar respaldado de una tecnología, ¿no? Entonces, algo que justamente sea nuestro ente que nos pueda decir y nos pueda justificar por qué el uso de una u otra técnica, ¿ya? Entonces, luego, obviamente, vimos y buscamos, de eso básicamente se trató, y nuestro interés es que encontramos diversos tipos de tareas que ya no eran suficientes y no se podían resolver con la técnica que habíamos sugerido. Entonces, veíamos, justamente por eso era nuestra propuesta de la construcción hacia algo mayor, ¿no? O sea, considerando acá el proceso de completitud, ¿ya? Y complejidad creciente. Entonces ahí básicamente nosotros establecimos ciertas condiciones, otros modelos, y a todo este tipo de tareas que era un sistema mayor, estaba también ciertas técnicas, tecnologías, teorías, ¿no? Entonces la técnica justamente ya era un poquito mayor y podía ser capaz de que con esto de acá se pueda resolver todo lo anterior, ¿no? Entonces, ese fue justamente nuestro aporte, ya en base a todo lo que nosotros hemos tenido en relación a la revisión específicamente de textos, ¿ya? Acá nosotros también tenemos otra tarea, por ejemplo, en el ámbito de la trigonometría. Y justamente al ver este tipo de tareas nos dimos cuenta que ya lo otro nos era un poco insuficiente y por eso seguimos creciendo, ¿no? Entonces, y básicamente de eso se trata, ¿no? Entonces, identificar las tareas, clasificarlas e ir justamente incorporando un sistema, ¿no?, mayor, cada vez mayor. Entonces,
Básicamente esto surge ante la necesidad de que algo no puede ser resuelto con una determinada técnica, la cual está justificada con una parte tecnológica, y esta tecnología viene a ser respaldada o justificada con una teoría, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que nosotros hicimos, ¿no? Hasta el punto de tener problemas ya de este tipo, ¿no? Sí, y que vimos de que teníamos ya la necesidad de llegar a una técnica que sería mayor, que es el método de eliminación gaussiana, ¿no? La tecnología, el sistema de ecuaciones equivalentes, teoría de sistema de ecuaciones lineales. Si nosotros, por ejemplo, revisamos los textos, vemos que llegan a una parte de trabajar esto, sin embargo, vemos que hay una introducción a las matrices, ¿no? Para poder resolver todo esto, ¿ya? Entonces, básicamente esa ha sido la construcción que nosotros hemos considerado como una propuesta, nuevamente reitero, una propuesta de un modelo epistemológico de referencia en la cual básicamente nosotros consideramos a los sistemas de ecuaciones lineales como un instrumento de modelización, ¿no? En relación, ¿no? A que podemos cubrir diversas tareas en los diferentes ámbitos de la matemática, ¿ya? Y durante toda la secundaria, ¿no? Y bueno, las principales conclusiones y consideraciones finales es que efectivamente los sistemas de ecuaciones lineales cumplen ese rol, ¿no? Como instrumento de modelización, ¿ya? Entonces, nos ha permitido modelizar diferentes tipos de tareas en los distintos ámbitos de la matemática del nivel secundario, ¿no? Entonces, para eso, básicamente ese es el núcleo del trabajo, ¿no? Esa construcción y esa propuesta. Nosotros nos hemos quedado en la propuesta de ese modelo epistemológico de referencia, ¿ya? Entonces, el objeto matemático, sistema de ecuaciones lineales, además decimos de que es una organización matemática porque cumple con todo, con el praxis y el logos, y además es una organización matemática algebrizada. Entonces, para que sea considerada algebrizada, ya vamos y ahondamos en los rasgos característicos en el sentido de volea, ¿ya? Y bueno, las consideraciones para futuras investigaciones, ¿no? Entonces, una de las principales es, por ejemplo, poder contrastar el modelo, ¿no? Epistemológico de referencia plenamente identificado con diferentes modelos epistemológicos, ¿no? En particular, con el modelo epistemológico dominante en una determinada institución. También incluso nosotros podemos ampliar este modelo epistemológico de referencia, o sea, este MER, para poder ser aplicado pues al nivel superior, ¿no? O en todo caso que sea implementado pues en un taller para profesores y poder corroborar, comprobar qué tan asequible es, porque esto es de acuerdo a la institución y el interés, ¿no? Que cada uno de nosotros pues como investigadores y como docentes tengamos, ¿ya? Y bueno, aquí vienen algunas referencias dentro de las principales que hemos considerado. Si en realidad, aparte de ello, también yo les sugiero que tengamos en cuenta, hace poco también por la Católica también dimos un seminario así de lo que era básicamente conferencias, ¿no? Ya un ciclo de conferencias, y ahí también hablamos acerca de la naturaleza del álgebra, ¿no? Y el razonamiento algebraico elemental, ¿no? Entonces, con una colega también de acá de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Magíster Campos. Muchas gracias. Y mientras presento a la siguiente panelista, les recuerdo a los asistentes que, y las invito a que visiten la página web del seminario en los próximos días, donde vamos a comenzar a colocar las grabaciones de los paneles, si es que pudieron asistir a unos pero no a otros, y también los materiales, las sumidas de las investigaciones y las referencias a las que muchos investigadores y investigadoras están haciendo referencia, las vamos a encontrar ahí. A continuación, entonces, invito a la tercera panelista de este último panel, además del seminario,
que nos va a presentar su investigación, creación de problemas matemáticos en primaria, a la licenciada Dayana del Rosario Albán Viruce. Ella es licenciada en la Facultad de Educación, Convención de Educación Primaria de nuestra universidad, y actualmente se desempeña como docente de primer grado de primaria en la institución educativa 3510 San Antonio de Paz. Bienvenida, licenciada, la escuchamos. Muchas gracias, Temis. Bueno, buenas tardes con todos. Muy interesante este seminario y en primer lugar quiero agradecer por la invitación para seguir conociendo un poco más acerca de las diversas investigaciones en el área que nos apasiona, que es la matemática. Bien, voy a empezar entonces. Yo les voy a comentar un poquito acerca de la investigación que hice en el año 2018-2019, la sustenté en ese año 2019, que es titulada Análisis de problemas de matemática creados por niños de tercer grado de primaria en una institución educativa particular ubicada en el distrito de Jesús María. Bien, en primer lugar, toda investigación tiene una pregunta. Entonces, junto con mi asesora en ese momento, la profesora Verónica Castillo, nos preguntamos qué habilidades creativas se evidencian en los problemas de matemática de adición, sustracción y multiplicación creados por los niños de tercer grado de primaria. Junto con la asesoría también del reconocido profesor Uldarico Malaspina, pudimos lograr establecer el objetivo principal, que era describir las habilidades creativas que se evidenciaban en estos problemas. Y a partir de este objetivo principal nos centramos en dos objetivos específicos. Primero, identificar cuáles eran aquellos elementos fundamentales de los problemas de matemática. Y el segundo, identificar las habilidades creativas que se evidenciaban, habían sido desarrolladas a partir de la creación de estos problemas. Es así que a partir de un marco teórico bastante enriquecedor, pudimos establecer ciertos criterios para el estudio, ¿no? Nos basamos en lo que Ortiz menciona sobre la búsqueda y solución de respuestas en los problemas. También trabajamos con el constructivismo, la transferencia de información que los estudiantes hacían a partir de un nuevo conocimiento. Y nuestra investigación tuvo un gran aporte de la investigación de Malaspina y Vallejo en el 2014 sobre los elementos fundamentales de los problemas de matemática. Esa referencia es muy, muy importante para la investigación que yo realicé, pues nos brinda básicamente el marco teórico principal hacia el cual nos dirigimos. Asimismo, otros autores de diversos países comentaban la importancia de la creación de problemas. Es un trabajo de investigación que no se realiza mucho aquí en el Perú y no se suele realizar en pregrado. Me parece que la tesis que yo realicé fue una de las pocas, si no la única que se realizó en torno a la creación de problemas, así que la importancia de este tema que es tan necesario, pero aparentemente nuevo en el campo, requiere nuestra atención. Sobre todo porque se menciona en el Currículo Nacional de Educación Básica, ¿no? En la competencia de resuelve problemas de cantidad, en la capacidad traduce cantidades expresiones numéricas, se menciona explícitamente la palabra plantear problemas. Y considero, ya por la experiencia que tengo y cierta información también de otros docentes, que no se trabaja en la educación básica en el nivel de primaria. Entonces es importante replantearnos, quienes somos profesores de primaria o en algún momento hemos tenido que enseñar en algún aula de primaria, ¿por qué no estamos enseñándole a los estudiantes a crear sus propios problemas? Bueno, Sotoyanova, Ellerton nos mencionan que hay tres situaciones específicas en las que podemos abordar la creación de los problemas. Se puede partir de situaciones estructuradas, situaciones semiestructuradas y situaciones libres. Ya más adelante les voy a explicar un poquito acerca de esto, pero esas tres situaciones nos dan el pie para poder promover la creación de problemas en nuestras aulas. También he hablado de las habilidades creativas, que es el segundo objetivo de la investigación, y tenemos algunos autores que también nos mencionan qué habilidades creativas se desarrollan a partir de la creación de problemas, que son la flexibilidad, la fluidez, la originalidad, la claridad, muchas otras más, pero estas son las principales que se han escogido. Bueno, la metodología de la investigación es la siguiente, es una investigación empírica que tuvo enfoque cualitativo y nivel descriptivo. En primer lugar, se realizaron los consentimientos informados para los padres de los niños que participaban en la investigación.
se validó el instrumento que fue una rúbrica, se realizó la recogida de información y como último paso se realizó el análisis de los problemas y la solución de los mismos. Voy a empezar ya con algunos ejemplos, ya que les voy a ir explicando un poquito más de la importancia de esta actividad en las aulas de educación primaria y por qué no también de educación secundaria, a partir de lo que las colegas han mencionado. A los niños se les presentó una situación estructurada, que fue la siguiente. Mariana, Carla y Eliana comparan la cantidad de figuritas que tienen para el álbum del Mundial de Rusia 2018. Mariana tiene el doble de figuritas que Carla y Carla tiene el triple de figuritas que Eliana. Si Eliana tiene 16 figuritas, ¿cuántas figuritas tienen Carla y Mariana? Ese es el problema que se le presentó a los estudiantes y se les dijo, creen un problema a partir de lo que están leyendo. No se realizó ningún taller previo, ni nada por el estilo, no se les dijo a los niños que estaban en una investigación para no crear tensión en ellos, simplemente se les presentó el problema y se les dijo, creen sus problemas. Es así que nace este problema, el RS5, que dice lo siguiente. Carlos se va a la tienda y compra 3 leches y 2 yogurts. Si cada leche cuesta 2 soles y cada yogurt cuesta 2 soles, ¿cuánta plata se gastó? Entonces, aquí podemos identificar los elementos matemáticos, que es justamente uno de, acá no tengo para poder señalar, ¿no? Bueno, ya, que es uno de los objetivos. La información que tenemos es que Carlos va a la tienda y compra 3 leches y 2 yogurts. Entonces ya tenemos identificado que el primer elemento, información, está en el problema. Luego tenemos la siguiente información, que es cada leche cuesta 2 soles y cada yogur 2 soles. Entonces, este estudiante cumplió el elemento información. También vemos que el requerimiento que se hace aquí es la pregunta, ¿no? ¿Cuánta plata gastó? Correcto, el estudiante está integrando un requerimiento en el problema. Y finalmente luego tenemos el contexto, que es extra matemático, porque no se basa en situación intramatemática con funciones, etcétera, sino en una situación que puede darse en la vida real. Y finalmente podemos ver que el problema tiene conceptos de adición y multiplicación, podemos ver la propiedad distributiva también para la solución del problema. Este problema fue considerado el más original dentro de la muestra a partir de problemas dentro de una situación estructurada, pues era completamente distinto a lo que se propuso en el problema estructurado, ¿no? Nosotros le dimos un problema y este niño creó completamente otra cosa, entonces se consideró uno de los más originales. Asimismo, se nota que se integran otros datos y condiciones en la información respecto al costo de cada producto, aunque es el mismo, se hace la diferencia, ¿no? De que en la leche cuesta 2 soles y el yogur 2 soles. Entonces, este problema se considera uno ideal para poder trabajar la propiedad distributiva de la multiplicación. Aquí tenemos el siguiente problema, a ver, que es el RSE1, que es a partir de la situación estructurada, y dice lo siguiente. Carla y Eliana tienen hambre y van a comprar 2 hamburguesas. En la caja le dan 4 cajas y en cada caja hay 2. Carla y Eliana quieren saber cuántas tendrían que comer, cuántas hamburguesas hay. Podemos ver a sencilla vista que hay un error de redacción, ¿no? En la caja le dan 4 cajas y en cada caja hay 2. Hay ahí un problema de coherencia con la información, a simple vista no se comprende del todo, entonces ahí hay una falla que de repente podríamos solucionar cuando el estudiante pueda resolver ese problema. Tenemos la información, tenemos el requerimiento y tenemos también el entorno que es extra matemático, es una situación que se lleva a cabo en la vida cotidiana. Si intentamos resolver este problema, por ejemplo, tiene 4 cajas y en cada caja hay 2 hamburguesas, se supone. Entonces tiene 8 hamburguesas. Carla y Eliana quieren saber cuántas tendrían que comer. ¿Cuántas hamburguesas hay?
quieren saber cuántas se tendrían que comer y luego me pregunta cuántas hamburguesas hay. Ahí vemos también que hay un error en la redacción o en lo que el estudiante está requiriendo de la persona que lo va a resolver. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? En una de las últimas partes, cuando se le pide a los estudiantes resolver sus problemas. Acá tenemos otro ejemplo, que es el problema RSL3, y este problema fue a partir de una situación libre. Ya hemos pasado dos de los problemas que se crearon a partir de una situación estructurada, y este fue el problema que se pidió a partir de una situación libre. Es decir, no se les mostró nada en la pizarra y simplemente se les dijo, creen un problema. Vamos a leerlo. Mi mamá compró 3 kilos de huevo a 20 soles, 20 paltas a 40 soles y 20 chirimoyas a 90 soles. Si mi mamá pagó todo con un billete de 200, ¿cuánto dinero le sobraría? Este problema es muy interesante, es uno de los problemas más interesantes a partir de una situación libre, porque es un problema complejo para niños de tercer grado, que si bien ya a ese momento habían abordado conceptos de adición, sustracción y multiplicación, tiene muchos pasos. Entonces, no es un problema tan sencillo de resolver por otros niños. Vemos que cuenta con todos los elementos que se solicitan en un problema matemático, y podemos ver que también está desarrollando diversas habilidades creativas, ¿no? Tenemos la flexibilidad, la fluidez en la coherencia de la información, originalidad, claridad. Solamente aquí el estudiante se dio cuenta que la pregunta, es decir, el requerimiento, estaba mal formulado, porque con 200 soles no le iba a sobrar dinero, le iba a faltar. Y esto se llevó a cabo una vez que el estudiante resolvió su problema. Entonces aquí quiero detenerme y quiero mencionar la importancia de que cuando trabajamos creación de problemas, no simplemente se deje ahí y ya, sino que sea el mismo estudiante quien resuelva su problema antes de poder dárselo a alguien más para que lo haga, porque de esa manera va a empezar a encontrar cuáles son aquellos pequeños errores que se han cometido. También tenemos este problema que es el RSL4, es el siguiente. Yo quería comprar un cuaderno que cuesta 33 soles y voy a comprar 100 cuadernos y yo tengo 30 soles. ¿Cuánto me falta? Aquí también podemos evidenciar que se registran todos los elementos de los problemas matemáticos, así que por ese lado estamos súper bien. Y en las habilidades creativas, que es nuestro segundo objetivo específico, podemos evidenciar que hay bastante flexibilidad y fluidez. Sin embargo, un poco de claridad no. Nos falta, ¿verdad? Porque de repente no hay una coma o un punto que nos ayude a entender un poco mejor el problema. Si lo volvemos a leer, vamos a ver que lo que el niño estaba pensando mientras escribía su problema era realmente interesante, porque ni siquiera le alcanza para un solo cuaderno. Los cuadernos están 33 soles y él tiene 30 soles. Es decir, ya le faltan 3 soles para un cuaderno, ¿no? Y necesita comprar 100 cuadernos. Entonces, cuando el niño intentó resolver este problema, no pudo resolverlo. Le parecía muy difícil lo que había hecho, pero había hecho un problema interesante y luego ya con asesoría pudo resolverlo. También tenemos este siguiente problema a partir de situación libre, que es el siguiente. En un campo de fútbol hay 11 jugadores y en los dos equipos, y 7 suplentes también en los 2 equipos. ¿Cuántos jugadores hay en todo el campo? También podemos ver aquí que los estudiantes que ya habían empezado con el concepto de multiplicación están reforzando lo que han aprendido. Una de las ventajas, no quiero dejar pasar esto, de la creación de problemas matemáticos es que los estudiantes realizan esa transferencia de información. No solamente nos quedamos en yo ya te enseñé cuánto es 11 por 2 o cuánto es 7 por 2, sino ellos lo hacen visible a través de los problemas que crean, porque es cuando empezamos a crearlos que también los resolvemos y refrescamos este conocimiento que ya tenemos. Bien, ya por el tiempo voy a avanzar un poquito más para comentarles un poquito acerca de las conclusiones a las que llegué a partir de la investigación. La primera conclusión es que definitivamente los problemas integran los elementos que se indica debe tener todo problema matemático según Malaspina y Vallejo.
Eso está clarísimo, los estudiantes sin necesidad de que hayan tenido un taller previo, una explicación previa de lo que deben tener los problemas, sabían que debían escribir. Y eso es debido a que tal vez en la institución se trabajaba con problemas. En algunos problemas creados a partir de situaciones estructuradas y semiestructuradas se omite información. Los que he presentado ahora son los problemas más originales, pero en la investigación, que ustedes también pueden revisar, como ya lo han comentado en el repositorio, se identificó que se omitía cierta información. Los estudiantes daban por hecho que ya se tenía y que cualquier persona lo podía resolver, y se dieron cuenta cuando empezaron a resolver los problemas. En todos los problemas matemáticos se presentan situaciones contextualizadas, y esto es bastante bueno, ya que en el nivel de primaria es lo que necesitamos, ¿no? Ya en el nivel de secundaria se va un poco más a lo abstracto, pero en primaria todavía seguimos trabajando con situaciones que nos presenta la vida cotidiana. Y el entorno matemático en la mayoría de los problemas se enmarcaba en operaciones de adición, sustracción y multiplicación, que era lo que los estudiantes hasta el momento habían logrado aprender. Respecto a los elementos fundamentales, a ver, denme un segundo, aquí he repetido, perdón. Respecto a las habilidades creativas, hemos observado que hay bastante originalidad en la muestra cuando se trabaja a partir de situaciones libres y situaciones estructuradas. A pesar de que ya están las situaciones ahí, muchos de los niños hicieron un cambio completo de toda la información, como les mostré en el primer problema. Respecto a la flexibilidad, se cambian denominaciones en los datos, cantidades y requerimientos, es decir, no se utiliza lo que ya se está proponiendo. Otras investigaciones relatan también que la flexibilidad no es tan buena, ¿no? Cuando hacen este tipo de creación de problemas. Algunos niños suelen copiar exactamente lo mismo que se requiere, así que en esta investigación se demostró que había bastante flexibilidad. Respecto a la fluidez, en todos los problemas se ha considerado solo un requerimiento. Sin embargo, el problema que les mostré de situación libre nos mostraba diversos pasos para llegar al requerimiento, y ese también es un nivel cognitivo un poco más alto del estudiante. En muchos de ellos no se encontraba claridad, había redacción confusa, como también han podido observar, ¿no? Algunas comas o algunas modificaciones que no eran tan coherentes y que los niños fueron evidenciando cuando terminaron de resolver los problemas. Ya para ir terminando, las recomendaciones que se dan para quienes trabajen este tipo de investigaciones en pregrado o en posgrado es que ya no se trabaja a partir de situaciones semiestructuradas, sino solamente a partir de situaciones estructuradas y situaciones libres, que nos da mayor información respecto a los objetivos planteados al inicio. Que se realice la resolución de los problemas creados por los estudiantes, pero no solamente que ellos lo hagan, sino que haya un intercambio también entre pares y de manera grupal, para que la investigación se pueda enriquecer con la colaboración también de los demás estudiantes. Que también se lleve a cabo una etapa de revisión y edición. Como yo les comenté, la investigación que hice fue empírica, no fue investigación-acción, pero en una investigación-acción podría realizarse un taller de creación de problemas a posteriori del primer recojo de información. Eso definitivamente nos daría una mirada de cómo es la creación de problemas sin una estimulación previa y cómo sería a partir de la estimulación que se brinda. Y bueno, aquí pueden encontrar las principales referencias de Cárdenas, que es una tesis del 2015 de maestría en la Facultad de Educación, otra de acá del profesor Malaspina y Vallejo sobre la creación de problemas. Pueden revisar la tesis, y bueno, nada, espero que haya estado interesante para ustedes, que les haya gustado, y muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias Dayana, y muchas gracias a todas las panelistas que han presentado en este panel. En realidad para mí ha sido muy interesante escuchar sus experiencias, además a partir de investigaciones de su práctica, ya de su propia experiencia, y más relacionadas con la didáctica, ¿no?
Les agradecemos mucho. No he logrado identificar preguntas para ustedes, pero yo me imagino que es más el cansancio de la jornada que otra cosa. Entonces esperamos que seguro que con el tiempo puedan también tener contacto a aquellas personas que tengan interés en los temas que ustedes han trabajado. Nuevamente les digo de que vamos a trabajar y vamos a mantener esa página web del seminario para colocar todas las investigaciones, y quienes quieran seguir profundizando encuentren estas referencias y puedan seguir conociendo más sobre estas investigaciones realizadas, ¿no? Muchas gracias nuevamente a la magíster Doria Rodríguez, a la magíster Campos Mota y a la licenciada Alvar Viruce. Yo les invito cordialmente a que nos acompañen en la sala 1. Vamos a tener una pequeña clausura, pero esperamos que sea también un espacio bonito para poder compartir algunas impresiones, quizás tomarnos algunas fotografías y poder clausurar así este evento que para nosotros ha sido muy importante para realizar. Espero que para ustedes también, y agradeciéndoles mucho su atención, doy por terminado este panel y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.